Por la derrota del América en casa, los Pumas podrían llevarse las 8 columnas porque ganan en Montes, que metieron algunos suplentes. Hoy lamenten un desempeño que fue limitado. Fueron con todo en la segunda parte, pero ni con el regreso de Correa, que tenía 2 entrenamientos, ni la llegada de Lainez al terreno de juego, pudieron con los Pumas de Efraín Juárez, que tienen, a mi entender, el segundo mejor resultado en su era, después de vencer a Cruz Azul el torneo anterior en la última jornada. Este resultado de visita frente a los Tigres le da estabilidad, serenidad, aire a Efraín Juárez y en este incipiente proceso con la universidad ya en un torneo que tiene mayor exigencia. Pero vayamos pietra a pietra, Desiré, Ricardo Peláez, Dionisio Estrada. Vamos con el América, que está en el 16º lugar de la tabla después de 2 jornadas. Un empate frente a Tijuana, descolorido, y esta derrota frente al San Luis, que rompe todas las quinielas. Ni siquiera la expulsión de Ramón Juárez, que tiene algún punto de debate, puede justificar a un América que 11 contra 11, en 20 minutos, había puesto una pelota en el poste de Aguirre, pero era un forcejeo, era un partido equilibrado entre estas dos escuadras. Y luego el América, que suele intimidar incluso con 10 a sus rivales, esta vez no tuvo pegada, no tuvo peso, no tuvo presencia, y la verdad es que muy bien el San Luis, se distribuyen los espacios, no termina trincherado Pietra, no termina sufriendo, porque a veces el América como local, incluso con 10, termina agobiando a los rivales. ¡Qué golazo de Joao Pedro! Esto es fenomenal, cómo se quita con ese movimiento a los defensas y ¡pum! Como si fuera billar, ¿verdad? Despacito así, adentro. El segundo de Joao Pedro en la temporada, fue líder de goleo. Un saludo para todos el torneo pasado. Y pues sí influye, obviamente, porque es muy temprana la expulsión. A mí me parece bien sacada la tarjeta roja. Ya estaremos escuchando a Lalo Bricio. Y pues el América no camina, el América no tiene centro delantero, cosa que del otro lado sí hay, ¿no? Sí hay. 3 derrotas de América en los últimos 5 partidos, la tendencia es totalmente negativa, pero ahí está Joao Pedro y ahí estaba Santiago Baños, ya de una vez ahí, no en lo oscurito, Dionisio, a reflector intenso de una vez. El América necesita urgentemente un 9, aunque se siguen debatiendo internamente sobre el media punta, sobre el volante ofensivo tipo en su momento Diego Valdés. ¿Qué necesita el América y qué le está pasando, Dioní? Con el saludo para todos, buenas noches. Primero, un América sin sangre, sin rebeldía, un América que por supuesto ni con 10 ni con 11, su nivel futbolístico está fregado, hay que decirlo también. Se salvó de que pudo haber sido una goleada, entonces por lo tanto este América no queda nada del campeón, del bicampeón y del tricampeón. Te noto un poco molesto. No, simplemente hay que decir lo que es. El América ni con 10 ni con 11 genera, hace fútbol. Ahora, ¿qué le faltó? Tú dices, hablas del tema de Joao Pedro, pero es que América no necesita un jugador como lo están esperando. La América sí necesitaba 3 o 4 jugadores, porque sí necesitaba probablemente ese delantero, sí necesita alguien que le genere fútbol desde el medio campo. Sí decíamos de que alguien por derecha, sobre todo en la zona de Cendejas. Hoy el América 60 o 70 minutos fue intrascendente por derecha. Y también que Jardini a veces necesita tomar mucho más riesgo. ¿Y a qué me refiero? ¿Por qué no jugar hoy con Cáceres y Juárez en la central? Terminas tirando a Reyes a la derecha, y si no tienes nadie por derecha que te haga más o menos lo de Cendejas, tira a Kevin Álvarez, que se proyecta muy bien al frente. Entonces, a la hora de la hora, no arrancas con Brian Rodríguez, que ha sido uno de tus mejores jugadores, y pones a Violante, después lo tiras más retrasado por izquierda en el segundo tiempo. Entonces, los experimentos de Jardini también no le están saliendo. Y lo otro, Baños, no solamente se trata de Dourado, no solamente se trata de ese número, de ese jugador que están diciendo y promoviendo. Ahí viene el refuerzo, ahí viene el 9, ahí viene el media punta. La América necesita mucho más que 1 o 2 jugadores. Pero te tengo noticias. Primero, el equipo de los millones pues tiene también momentos muy claramente marcados donde hay otras prioridades. No sé qué tan abierta esté la cartera. Y esto viene de atrás. Ya hablamos de Alexis, ya hablamos de Violante en su momento. Porque claro, esta directiva hoy empieza con Alexis Gutiérrez. Viene experimentando, algunas veces sale, otras veces no. Llega Dourado, que no es un mal refuerzo, pero es un refuerzo
digamos... Lo conoce Giardini y le puede dar. Sí, es un refuerzo racional, pero no a la altura de lo que acostumbra el América, y si no lo sabe perfectamente Ricardo Peláez. Pero Ahora, te agrego algo más de Baños. Baños no tuvo la capacidad de poder gestionar para sacar a 2 o 3 jugadores que ya bueno, no querían en el ahí equipo. sigue Igor, ahí sigue Por eso Dávila. te digo, Ya se fue del Rosso. y ese es trabajo de Baños. Sí, pero también... que ha sido incapaz de sacar esos jugadores. También lo que le dicen arriba económicamente, ¿eh? No creas, o sea, Santiago recomienda, sugiere y tiene muy buenas decisiones. En la parte deportiva, él es el que lleva mano, pero hay un presupuesto que a veces... Claro, ejerce pero y a si veces tú sacas esos 2 jugadores, cuentas con un poco más de presupuesto. Ahora entonces ya resulta que Baños ya no sirve, ¿o cómo? Porque No, digo, pero fueron tiene su 3 títulos y una final. Pero tiene su Por eso responsabilidad, pregunto, Baños. ya no Sí, sirve. claro. Pero a ver, Diony, esto está empezando, Ricardo. O sea, ¿el América ya está muerto o qué? No, buenas noches. Yo creo que sí son los 2 peores partidos que le he visto al América con Jardine. 0 goles Claro. anotados. Eso es preocupante cuando América lo que lo distingue es el plan ofensivo. Sigue haciéndole daño los tiros de esquina. Si no es porque te rematan, es porque te contrarrematan o un recentro, pero sigue padeciendo los tiros de esquina. Un centro por derecha, gol del que cierra por el otro lado. ¿Cuántas veces hemos dicho, si no es Kevin, es del otro lado el centro? O sea, sigue padeciendo lo mismo. No hay ese tipo de correcciones. Sí ha jugado de manera distinta. Ahora cambió la defensa central radicalmente en relación a lo que mostró el primer partido. Un América desconocido. Un América, claro que jugar con 10 hombres también es una desventaja, pero realmente San Luis le pasó por encima y le pudo haber hecho más goles, incluso al final. Sí. Sí hay que hablar de San Luis también, destacar lo de Joao Pedro. Lo que hace Joao Pedro en esa jugada con tanta gente en poco tiempo y en poco espacio es brutal cómo termina punteando la pelota. Y el Yo digo América que- Y lo que hace muy Salamón, mal desconocido. Los y lo que hace americanistas, Torres, y lo que hace Sanabria. que son muy dados los americanistas a desbordarse en las buenas, tendrían que ser un poco más fríos en las malas. ¿Por qué? Porque sí hay un análisis un poco distorsionado de Cire. Hay un atenuante en el tema de la expulsión de Ramón Juárez. Sí. Difícil pensar que 11 contra 11, difícil pensar, a lo mejor un empate para San Luis, quizá hubiera ganado San Luis, pero hubiera sido otro, digamos, el tipo de solidez que hubiera podido presentar el América, aún en momentos bajos. Ahora, hay salida con este plantel, o sea, ves al América compitiendo otra vez, ¿va a llegar un jugador o van a llegar 2 jugadores? Porque además lo bueno para Jardín es que voltea con su directiva y dice, ayúdame, ¿no? ¿No te estás dando cuenta que no la estamos librando? Pero ¿tú crees que entonces Jardín está haciendo a propósito eso para No, exhibir que la directiva no está poniendo atención en el refuerzo? yo creo va que por sí ahí. pidió regalos de Navidad, pero le dijeron, ¿sabes qué? Tenemos un problema económico. Seguramente. Y entonces, de pronto, cuando la cosa se desbalancea tanto, a ver, vamos a ver de dónde, pero apúrenle con los refuerzos porque sí hacen falta. Pero no pueden caer en ese juego en donde voy a exhibir, es un No, punto de vista no, para mío. nada digo que a Es un punto- propósito. no, es un punto de vista mío, ¿no? Tratar de exhibir en un caso de suposición donde no me traes refuerzos y con lo que tengo es el mismo resultado. ¿Le podemos poner responsabilidad a los jugadores, sí, como a Kevin Álvarez? Claro. Cerrar en ese centro que él se encarga en el que está en el centro y olvida y desprecia el lado que le corresponde porque cree que Reyes está ahí para defender. 2, lo de Alexis Gutiérrez, y lo voy a decir puntualmente, ni para adelante ni para atrás, intrascendente los 45 minutos. Y a partir de ahí pretende que los laterales con Kevin Álvarez o con Borja interioricen y hagan más juego interior, cobijando un poco lo de Dorado. Ahora, si esto va a ser del América todo el tiempo, me parece que va a quedar a medias tablas. No se le ve ni alma, ni coraje, ni siquiera ganas de poder hacer algo en casa. Y es más de lo mismo. Yo no creo que es culpa de Baños. Intenta mover a los refuerzos, pero también los jugadores tienen que tener responsabilidad a jugar. Responsabilidad de Saben todos. a lo que juegan. No es posible que se les olvide tener esa memoria colectiva de decir, no sabemos qué hacemos y es falta culpa algo del más, entrenador. falta algo más. Yo anoto algunas cosas, ¿no? Hay un desgaste natural. Hay un desgaste en la relación con el técnico. Ya son muchos torneos exitosos. Es normal. Jugadores insustituibles. Hoy no está Cendejas, que es vital. O no tienen a Diego Valdés. No lo han podido encontrar ese Diego Valdés, ese jugador que jugaba al lado de, porque a veces estaba al lado, a veces estaba atrás, a veces era como un círculo alrededor del centro delantero. No tienen un centro delantero fijo. Me parece que los refuerzos sí no han estado a la altura en relación a lo que nos acostumbraron Incluido Maximá, ¿eh? anteriormente. Por eso, a eso me Pero refiero. ni hemos Entonces, hablado de Fidalgo, por ejemplo, tampoco. y hay jugadores Ya ha bajado de insustituibles, ¿no? Lo de Diego Valdés, insisto, el chiquito le buscaron por un lado, pero no lo han podido encontrar ese Diego Valdés exitoso con ese América brutal. Yo sí veo
un poco normal y hablamos ya de un desgaste natural. No es un desgaste de que ya no quieran los jugadores, es que es natural después de tantos éxitos consecutivos. ¿La solución sería cuál? ¿Cortar al entrenador? Por eso siempre digo que cuando ganas es cuando más hay que tratar de renovar en los equipos y no solamente esperarte cuando te va mal. Tratar de renovar siempre, y creo que se han quedado cortos con esos refuerzos que llegan porque no compiten a la altura de los que estaban. Y yo vuelvo a preguntar, Brian Rodríguez, ¿qué pasa con Increíble. Brian Rodríguez? No sabemos ¿Por qué no qué juega? Porque yo entiendo que es de sus mejores jugadores. Si no está Cendejas, el que sigue es Brian. A mí me parece aunque sea que por derecha. otra vez vuelvo al tema de las decisiones corporativas. ¿Qué quiero decir? Yo creo que es una barbaridad pensar en quitar a Jardine el siguiente y el siguiente torneo. Por lo menos este y 2 más, yo no lo tocaría, pase lo que pase. Tú no lo tocarías, pero él sí se tocaría y él se podría ir. Está muy bien. Yo no digo que no si la decisión parte de él. Pero institucionalmente es un tipo que ha dado un tricampeonato. Sí, claro. Y yo creo que, por ejemplo, él comparte ciertas decisiones porque tienes que ser solidario con el dueño, ¿no? Con la institución. ¿Tú crees que Jardine quiere seguir jugando con Jonathan Dos Santos? Yo creo que no. ¿Tú crees que no quería él la salida de Lichnowsky, la salida de Araujo, la salida del Rosum, la salida de... Del mismísimo Probablemente Cuauhtémoc. sí, pero hay momentos en los que tienes que entender lo que está pasando corporativamente con la empresa que maneja al equipo, ¿no? Y son momentos como para irte de manera un poco más moderada con el asunto de los refuerzos. Ahora, se está yendo a un grado que es lamentable, porque esta es una de las noches más vergonzosas en la era de Jardine. O sea, esto al dueño le molesta una barbaridad, porque tú dices, los suplentes del América tienen que hacerle partido a los titulares de San Luis. Y el San Luis sí le dio un baño, y no se puede detener solamente en el asunto de los 10, aunque yo creo que sí atenúa un poco la situación. Sí la atenúa, y sí te entiendo lo económico. Pero por otro lado, lo económico no tiene nada que ver con las decisiones de Jardine, de lo de Brian Rodríguez, No, que yo pero, digo. perdón, Y ¿sabes por por qué otro sí lado, entra? ¿cuánto se gastaron en el Maximan? Es que por eso. Se gastaron un billetote, entonces. Yo creo que todos sabemos, y lo sabe Jardine, lo que te da Brian Rodríguez, lo que te llegó a dar Brian Rodríguez en liguilla. Pero Maximán lo tienes que poner, lo tienes que rodar, porque ahí invertiste un dinero bárbaro. Entonces, juega hoy con los dos. por eso, Javier. pero ¿a poco no Sobre creíamos todo cuando no todos? tienes nadie por derecha. ¿No creíamos hoy que con un equipo alternativo el América le podía ganar de local al San Luis? Todos creíamos Javier, que el América podía ganar hoy. Los laterales del América, No. perdóname, los laterales no están a la altura de lo que ha sido América. Estoy hablando de los laterales. Luego nos vamos a las contenciones y cuántos han pasado de Richard Sánchez, este muchacho que vino de Santos y que era de Chivas, Alan Cervantes. Cervantes. Fidalgo, que de ahí parte, ¿no? Pero por supuesto ahora traen a Dorado. Han buscado. Después, nunca más que un partido, creo que en algún momento, unos minutos, vimos a Cendejas con Brian y con Maximán. Sí. Y no sé por qué, nadie sabe por qué no pueden jugar los 3 juntos, debe haber alguna razón, el técnico lo sabrá. Lo de Brian, no sabemos qué pasa en el día a día, no sabemos si es indisciplinado, no sabemos si haga corajes o Acabas no. de renovar, Ricardo. No le hace, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no lo ponen? Si es el mejor jugador del Bueno, torneo pasado de la eso es lo América. raro, porque además Entonces, les dieron un buen aumento de Centros sueldo. delanteros, Henry, pues juega uno sí, 15 no. Aguirre se ha quedado corto. Zúñiga. Trajeron a Zúñiga, que me parece que parece que tiene que ser un jugador de equipo chico. Cuando se tiraban atrás, le tiraban la pelota y él quedaba mano a mano, porque así jugaban los equipos que Incluso estaban. ahora está Pato Salas, lo están poniendo Exacto. en lugar de Dávila. Que fue ¿Qué el pasa? fue Pero- sacrificado, ¿no? Claro. En el cambio. Pero si el equipo, con sus mejores 11, no juega bien al fútbol, imagínate lo que dice ahora Javi, en el sentido de que un equipo alternativo, no, hoy tenías que repetir a tu mejor equipo y terminas dejando en la banca a Cáceres, a Brian Rodríguez, a Zúñiga. Porque viene el Pachuca, ¿no? Hizo es jornada triple. Bueno. Está bien, entiendo que es jornada doble, pero Todo el torneo el mundo está guardó jugadores. Está bien, pero el torneo está arrancando. Y lo otro, ¿cuántas veces hemos visto a otros equipos y hemos visto a un América también de otros momentos que con 10 hacen un buen partido? estoy de acuerdo. Hoy lo de América fue vergonzoso. Sí. No tuvo ni capacidad El de mejor reacción. hombre de la También América. el primer partido, ¿eh? Me faltó También agregar el en primer. la contención, me faltó agregar a Israel Reyes, Pues que ya fue jugó mejor. ahí.
Israel Reyes juega de lateral, de central, de contención. Es un comodín defensivo para solucionar problemas de la O América. sea, ya descartamos al América. No, para ¿Para nada. campeón? ¿Para no, campeón? No, no, Ah, no. entonces Bueno, el América se puede ve- ser campeón. A ver, no con veo un este equipo fútbol no puede ser potente. campeón. Por eso. Yo lo que les pregunto, ya sé que Para con este campeón, equipo no. sí. Ayer Estoy querías diciendo- meter tú No. en cuarto o en quinto lugar No, a no. Chivas. No, Yo te estoy digo, diciendo- con este fútbol la Estoy América baja diciendo- sexto. Está muy bien, nada más estoy ahí diciendo mete a que Chivas en quinto. con ¿No este lo ponías en Liga de plantel, Tres? con este plantel y sin Dourado, le ganó al Monterrey en todas las variables y vino la equivocación de Kevin Álvarez. Entonces, me parece demasiado temerario ya hoy. partido, o sea, doble Y también jornada. es- Descansaste poquito. O sea, hay un poquito de ligero factor ahí. colchón que puedes decir, a lo mejor la jornada 3 puedes despegar. Entiendo que siempre a la América se le piensa que va a despertar, porque es un equipo que Sí, sabe ganar. totalmente. Es jornada 2, es lógico lo que dices, pero también hay que pensar que la América no se le ve esa finura, no se le ve esa hambre de los jugadores de encontrar la estructura. Y Jardín tampoco se le ve la manera de al menos experimentar otro tipo de juego porque es muy predecible, Javier. Es muy predecible la pero América. también si lo experimenta, lo critican. Si no lo experimenta, lo critican. Yo creo que si lo Yo lo que si único que veo es experimenta lo y de gana, Brian. Lo de Brian. Si experimenta y gana, no lo van a criticar. Pero, bueno, claro. Pero aquí lo que le super urge, y lo dijo Javier desde el arranque con el tema de Joao Pedro, es el centro delantero es una urgencia a la voz de era para ayer, para el América. A ver, del partido de hoy, ¿cuántas jugadas se creó el centro delantero que pusieron o no pusieron que llegara limpio al arco? Yo te digo, Nada más la de no, Maxi yo te ve digo con lo de Aguirre Joao que pega Pedro, en el poste. porque Joao Sí. Pedro, y dicho por los defensas, es, digamos, un poquito como eran delanteros de antes, un dolor de muelas. Sí, que va y te propone y se genera sus, choca, se genera sus te jugadas. provoca la falta, te empuja, te jala, busca la pelota De por acuerdo arriba, contigo. sirve de No, y poste. te saca, No de tiene eso. apuros. De acuerdo porque el otro contigo. día contra Claro. Tigres no se ve y ahí está. Siempre Pero la aparece, siempre aparece. respuesta a la pregunta de cuántas veces estuvo de cara al América fueron muy bajas. pocas. Entonces, lo que necesitas son jugadores de peso de media cancha que te generan adelante para que existan los cerradores y los que definen los partidos con goles. Imaginemos a Joao Pedro en el América. ¿Quién le va a surtir de balones? A menos de que él tiene el Pues aunque talento sea, de él mismo utiliza el generarse. recurso ¿Pero de, qué va a de hacer? tirar la larga y buscar que él peine y Nos que le estamos tire. olvidando- datos contundentes. Pero ese no es el Nos estilo estamos de América. olvidando que sea, falta pues, Cendejas, sí, que es el claro. jugador Claro. más desequilibrante Está bien, el torneo anterior y varios más. Pero si Cendejas no está, aparentemente no hay alguien más. Y el dato es contundente que ponía la producción hace rato. Desde el 2001, el América no arrancaba con seguía de gol en las 2 primeras jornadas. Estamos hablando de 25 años. 25 años después Por eso, se pero, repite Diony, esa situación. vamos. Ahí está el dato en pantalla. Yo lo que les pregunto a los especialistas, todos coincidimos que es una noche de lágrima del América. Sí, muy Sí. mal partido. Todos sabemos que puede llegar 1 o 2 jugadores no más y sabemos lo que tiene el América. La pregunta es en su diagnóstico, en su observación, conociendo la edad de los jugadores, la capacidad del técnico, el nivel de cada futbolista que puede ser suplente y algunos que son suplentes y pueden ganar la titularidad. Le diríamos a la afición al fútbol que después de estos 2 partidos, cuando dijimos que el América casi elimina No. al Monterrey, que el América después de estos 2 partidos realmente no tiene 1, 2, 3, 4 soluciones para regresar a niveles altos, a vuelos. Este es un momento de gran presión para el América que hace mucho tiempo no pasaba. No sé O sea, cuántos ¿ya años vamos a hablar de dijiste. crisis o no? no? Es que 25 déjame años. acabar. Entonces, ¿qué distingue al América? Eso, el manejo de la presión. Ellos sabrán qué hacer para salir adelante porque plantel tienen. Que faltan refuerzos o que no han llegado refuerzos a los que se acostumbró la afición, es cierto. Que ha sido un mal inicio, es cierto. Que tiene con qué solucionar esto, también es Pero cierto. el desgaste del que hablabas es el Hay un principio desgaste. del No, fin de para la mí, dinastía. y lo viví, hay un desgaste natural entre directiva, cuerpo técnico, jugadores, por tanto, ganar 3 títulos, cuarto, llego a la final y la pierdo. Bueno, esa es la pregunta que te hago. Sí. ¿Este equipo está oxidado? Por ¿Está eso rancio ya? pienso que más que quiten al técnico, a lo mejor el técnico dice, ya basta, me hago a un lado, que vengan otra opción, y él va a tener las puertas abiertas en todos lados con lo que tiene de crédito. Para Por mí- eso no Pero- lo tiene para que mí correr, sí se está- puede ir él. Oxidado. Pero Está lo- oxidado. Ya. pero Ya. lo- Tiene que Ya. desmantelarlo y aceitarlo. Le estrenan los huesos, ya se acabó, ya no está sano. Ya, el pero lo paciente. acaba de decir en bonitas palabras Peláez. Sí. Sostenerte ahí es complicado. Se cae naturalmente, hay que moverle. Hay Ahora, que moverle. Decía Javier, bueno, es que a lo mejor Giardini tiene que entender que hoy es una época que quizá no está tan bollante el América para tener refuerzos. Y Giardini lo entiende.
Por eso es que sigue aceptando algunas cosas. Pero díselo a los millones de aficionados americanistas. Bueno, pues es díselos problema de que ellos, son los, no es no, un bueno, negocio. Pero que son estás los que te van a enojado, exigir. estás furioso. No, es que es muy Pero fácil que decir. digo, lo noto, Es lo muy Lo dice con su fácil propia voz. Es el Te va a dar aficionado una número orden, uno. Dionisio, contrólate. Pero, O sea, mejor dinos a los aficionados. Sí, sí. no, pero primera a lo que voy es persona. muy fácil decir, no, que entiendan, no. La afición no está para entender, la afición quiere títulos y más en un equipo que acaba de ganar 3 hace un Pues año. imagínate, si fracasa cada vez que no llega el título, Bueno, imagínate este bueno, partido bueno. de hoy, qué barbaridad. La gran deuda de esta América, No, pero- de esta directiva, es el tema internacional. No han ganado nada de manera internacional. Pues Han el tema ganado es que tienen la CONCACAF. que son muy buenos. Tiene la CONCACAF. Es Ahora un viene esa plantel. posibilidad. Hoy yo sí creo que se están reuniendo, por lo menos a nivel No, de pero, Javi, Zoom, pero- para decir, tenemos los 2 torneos y está canija la Pero cosa. no me gusta el tono sarcástico que estás ¿Cuál? usando. Ese de la risita burlesca hacia los americanistas. No, a mí no me gusta porque También se lo merecen. entiendo que a veces están todo el tiempo ganando y ahora que los ves cabizbajos, No, pero yo no. desarmados, oxidados, Es Dionisio. parece que les gusta a los antiamericanistas. Bueno, pues, no. ¿para qué salen con Sódiame más? Bueno, a Pietra sí, yo creo que sí. No, honestamente me vale. No, y súmale a todo esto Bueno, sí. que el Guadalajara, Contrapeso, el sí. contrapeso totalmente, pues inicia con 2 triunfos y jugando muy bien al fútbol. Entonces, todo se va sumando. Pero el América, que está acostumbrado a vivir con presión, sabrá salir de esto. O sea, entonces no está rancio ni oxidado ni Pero tú- desgastado. Sí. Hay Pero desgaste. Pero no, si yo- por ti fuera, yo hubieras echado a Giardini. Porque si estás proponiendo que él se haga a un lado, es porque sí lo pensarías de que lo echarías. tú pondría piensa lo un que interino. quieras. Está bien, pero pienso, pero te leo la mente. Y eso es lo que estás Y pensando. pondría un interino. Imagínate, después de un tricampeonato, ya se nos olvidó, después de dijo un año. ya- Peláez le está pidiendo la salida a Giardini. Eduardo Bricio, por favor, ilumínanos y danos paz. Pues el árbitro del partido fue Vicente Jaciel Reynoso, es apenas su partido 20, un partido difícil para un árbitro joven, y se vio involucrado al minuto 19 en una jugada, vamos a verla, en que termina expulsando al defensor Juárez por cortar una clara y manifiesta oportunidad de gol al patear a Sanabria. Entonces vamos a hacernos 3 preguntas y vamos a resolverlas. La primera, ¿es falta o no es falta? La segunda, ¿era de tarjeta roja? Y la tercera, ¿era de VAR o no era de VAR? Entonces, como dijo el desvalijador de coches, vamos por partes. Yo pienso que no es falta por 4 razones. Por 4. La primera, está muy dudoso si hay un contacto. ¿Sí? No hay... Después, un contacto no es sinónimo de falta. El supuesto contacto debe tener un impacto sobre el adversario. Le debe mover la pierna, lo debe tirar, lo debe zancadillar. La siguiente, él da 2 pasos después, la cuarta, da 2 pasos después del supuesto contacto. Y quinta, son 5 razones, se tira como Gardel y se tira un piscinazo. Entonces son 5 razones que me hacen dudar muchísimo de si es falta o no es falta. ¿Y te puedo agregar algo más, Lalo? Ahí, lo que quieras, No sé, hermano. y te pregunto a ti, más bien, es una duda. En la imagen se ve que el balón ya se le alarga. Sí. Ya te Y que, adelantaste. y que va a salir Malagón Pero para contacto control sí de hay, ella. ¿eh? Aunque digas que no todos, contacto entonces sí hay. dice la regla, debe tener control del balón. Ahí ya no lo Pues ya tiene. te me adelantaste, compadre. Ah, pensé. Esa es la segunda pregunta. Ah, Primero dijiste 5 reflexiones tuyas. 5 reflexiones mías Tuyas. por las que no es falta. Tuyas, Por no las están, que no no es están falta. en el texto. No están en el texto. Ok. La dinámica corporal del jugador de San Luis se ve afectada por un choque de su talón con la rodilla o con la pierna de Juárez, yendo de frente al arco. Bueno, está muy dudosa. En mi opinión, está muy dudosa si es falta o no es falta. Yo pienso que no es falta. Vamos a concederles que es falta. exacto. Bueno, ya Diony ya se me adelantó. Vamos Perdón, a seguir viendo la disculpa. jugada. Vamos a seguir Es viendo que la Diony jugada. sabe Tenemos mucho. desde varios ángulos. A ver. ¿sí? Vamos a ver la siguiente. Cómo esta fue la primera, que es la toma abierta, y esta de aquí atrás. Yo no veo a qué hora lo toca. No, Yo sí, veo- sí lo Sí toca. lo toca, Bueno, lo toca. ahí, ¿a qué hora le hacen la falta? Una cosa Sí, importante. sí, sí, Bueno, ya. y vean cómo se tira. No, y vean ese- a dónde está el balón. Eduardo. Está a 4 metros. A ver. Nunca va a alcanzar esa pelota. Déjame Claro. terminar, por Sí. favor. Entonces, no se trata de una clara y obvia manifiesto partido de gol, porque las posibilidades que tenía de jugar la pelota eran nulas. Ok. ¿sí? Entonces, vamos a suponer, yo pienso que no es falta. Vamos a suponer que los conocedores dicen que sí es falta, porque hay contacto. Sí, Ok. sin intención, Ok, pero hay contacto. Ok, hay falta. Hoy es falta, pero no es de roja. Exacto. Jamás es de roja Claro, esta jugada. también pienso Y lo por último, vamos a analizar si es de VAR.
Le mandan a un bar, le mandan a Jorge Abraham Camacho Peregrina de bar. Mándale un bar que es un león rasurado, este joven árbitro, para un partido tan difícil. Yo pienso que era mandatorio que lo llamara. Mandatorio que lo llamara, en primer lugar, para dilucidar si era clara y manifiesta oportunidad de gol, que no lo era, ¿sí? Y en segundo lugar, para ver si ese contacto produjo algún impacto sobre su adversario. Si el VAR lo llama y él decide que no es falta, perfecto, le aplaudimos. Si él, después de revisarla, sigue neciando y sigue insistiendo, bueno, ganará en credibilidad. Pero se trató de una jugada polémica, desde luego, que en mi opinión está mal resuelta. ¿Sí? Lalo. Esa es mi opinión. Sí, señor. Querido Lalo, ustedes los árbitros siempre dicen hay que estudiar los partidos que nos vienen, los rivales, hay que estudiarlos, nosotros como árbitros a los dos equipos. Estudiándolo te das cuenta que Sanabria no es un jugador que procure engañar al árbitro, es un jugador muy limpio en ese sentido. O sea, yo creo que también eso influye, ¿no? De alguna manera. Bueno, es una madre de la caridad, pero se tiene muchísimo. A ver, yo lo que creo, Eduardo, es que Ahora resulta que da lo mismo si lo estudias o no lo por estudias. encima de ¿no? cualquier texto, reglamento, etcétera, está el sentido común. Y todos jugando fútbol a cualquier nivel, ya cuando el delantero te ganó la posición, si quieres, o te lleva 1 metro de ventaja, sobre todo si eres defensor, Te frenas. vas a hacerle al cuento como que sigues en tu carrera, pero sabes perfectamente Te lo dónde vas a están tocar. los tobillos, dónde está el reilete del que está delante. Y Juárez lo tropieza deliberadamente, no accidentalmente. Yo no veo el tropezón. Bueno, por eso. Yo no veo el tropezón. Nosotros sí lo vemos. Y en ese momento... Que lo toca, que más no En lo ese tropieza. momento, después... Lo toca, más no lo tropieza. Después, el árbitro interpreta a golpe de vista, su criterio dice, la pelota va a quedar al alcance todavía de Sanabria. Bueno, lo que él ve de primera es lo que te digo. Por Lo eso. que él ve de primera es, Para eso está el ahí VAR. ve el contacto y después dice, Sanabria puede llegar a la pelota o no puede llegar a la pelota. Él cree que sí. El arquero sale, de hecho. Ahora, es irrelevante para mí el que después se tire como el chapulín colorado No, Sanabria. ¿no es irrelevante que dé 2 pasos? No, es que no Si lo necesariamente. tropezó, te caes. En la toma No de la sigues corriendo y velocidad luego te normal tiras. sí parece que va a llegar a la pelota. Lalo, Sí, eso en la es el velocidad tema, normal golpe de sí. vista. Es que este es yo te voy a poner otro ejemplo. Yo pateo la pelota y mi pierna patea y sigue y después contacto a un adversario y han marcado falta. Esto, yo voy corriendo, no te quiero tocar, pero tú te tropiezas con mi rodilla, pero vas de frente al arco. Es clarísima Sí. y se termina cayendo. Y La no, otra, pero da la 2 de la pasos, final da de 2 Rotondi. pasos francos. La de la Cuando ve final- que no va a alcanzar la pelota, Déjame decirte. se tira como La de- Angelito. La de la final, Rotondi con Israel. Rotondi ocupa un espacio que está libre. Él se barre y el otro se tropieza con un jugador que está ahí tirado. Esa es Te di diferente. 5 Entonces, razones. Son diferentes las tres, 5 pero son razones. un poco lo mismo. 5 razones. 5. Le puedes dar 10 y no lo Pero vas yo a te doy cambiar de 5 opinión. como, Nada más, como nada más, futbolista nada más. Que lo tocó. Eduardo, Ese es el único argumento Eduardo, que tienen ustedes. nada Que lo más. tocó. No, Tocar no no. es falta, señores. No, ya te dimos Mal varios también. expulsado. Ya Es para te dimos varios. conocedores La esto. pregunta es entonces, ¿es afectado claramente el América en este partido por la... ¿Sí o no? No claramente, pero sí es afectado. Ah, no, o Sí sea, es afectado porque es una mala decisión. pero entonces claramente, ¿por qué no? La tenía que haber ido a revisar al VAR, sí, y eso le hubiera dado claridad a la Que se situación. precipita porque saca roja inmediatamente. Pero ahora, y eso se decía en la inhabilita transmisión ir al que VAR. como era roja, que como había un contacto siendo roja, el Claro, VAR pues, no puede llamar al exactamente. árbitro. Mira, sí lo puede llamar porque yo le puedo decir, ¿sabes qué? Que Sí no hubo lo un debe. contacto, pero ese contacto no tiene ningún impacto y es una cuestión completamente accidental y es muy, muy leve. Y 2, para ver si era clara y manifiesta de gol. Claro que lo podía llamar, lo debía de haber llamado. ¿Mm? Gracias. Mira, sí lo puede llamar porque yo le puedo decir, ¿sabes qué? Que Sí no hubo lo un debe. contacto, pero ese contacto no tiene ningún impacto y es una cuestión completamente accidental y es muy, muy leve. Y 2, para ver si era clara y manifiesta de gol. Claro que lo podía llamar, lo debía. Hoy el fútbol mexicano no solo se juega en la cancha, se juega en los escritorios, en los micrófonos, en los pasillos de los estadios y en la paciencia de la afición. Porque lo que estamos viendo en este arranque del Clausura 2026 es una mezcla perfecta entre ilusión, caos, improvisación y esperanza, y si hay un equipo que representa todo eso en este momento es Cruz Azul, porque la máquina no solamente carga con la presión deportiva de levantar una mala imagen, sino que también está viviendo un auténtico terremoto institucional que va desde mudanzas forzadas, negociaciones fallidas, decisiones cuestionables y una cancha que hoy, siendo honestos, no está a la altura de lo que exige una liga profesional que se dice de primer nivel.
Cruz Azul vuelve a jugar como local en el Estadio Cuauhtémoc, una sede que históricamente ha respondido bien, una cancha noble, una plaza futbolera, pero que hoy presenta un problema serio, grave, delicado, porque el cambio de césped pensando en el Mundial 2026 llegó en el peor momento posible, sin el tiempo necesario para que el pasto se asiente, sin el margen para garantizar seguridad a los futbolistas y con una allende de partidos que no perdona. Ya lo vimos en el partido entre Puebla y Mazatlán. Ya vimos cómo se levanta la arena, cómo el balón se frena, cómo el jugador duda al apoyar el pie. Y cuando un futbolista duda, el riesgo de lesión se multiplica. Aquí no se trata de mala suerte, aquí se trata de prevención. Y cuando después ocurra una lesión grave, porque ojalá no ocurra, pero si ocurre, no será casualidad. Será consecuencia de una cadena de malas decisiones que nadie quiso detener a tiempo. Y mientras Cruz Azul intenta adaptarse a una casa prestada, fuera de la cancha vive un auténtico enredo con sus refuerzos, porque el caso de Miguel Ángel Borja es el ejemplo perfecto de cómo una negociación mal gestionada puede desgastar la imagen de un club. 15 días entrenando en México, 15 días esperando que los números cuadren, 15 días de incertidumbre, de llamadas, de promesas, de detalles fiscales, de bonos, de impuestos, de esquemas de pago. Y al final, el futbolista regresa a su país sin firmar, aunque oficialmente la negociación no esté caída. Y aquí es donde la afición se pregunta, con toda razón, cómo es posible que un club que presume estructura y planeación no pueda cerrar un contrato que parecía planchado desde la llegada del jugador. No estamos hablando de una operación sorpresa, no estamos hablando de una improvisación de último momento, estamos hablando de un fichaje trabajado con antelación que se enreda por cuestiones que, en el fútbol moderno, se deben prever desde el primer día y mientras Borja espera. Mateusz Bagash se convierte en protagonista de una negociación completamente distinta, casi opuesta, porque el Houston Dynamo llega con una tercera oferta, cercana a los $10 millones, una cifra que prácticamente empata lo que Cruz Azul pagó por él, con bonos, con cláusulas, con porcentaje de futura venta. Y de pronto la narrativa cambia. Lo que antes era un jugador cuestionado, irregular, hoy se convierte en un activo que permite al club no perder dinero, incluso soñar con ganar un poco más a futuro. Y aquí surge la polémica, porque muchos se preguntan cómo es posible que a un jugador que no quieres lo negocies con tanta firmeza y a otro que si necesitas no le puedas cerrar el contrato. No es que una cosa esté peleada con la otra, pero la sensación de incongruencia existe y alimenta el discurso crítico alrededor de la directiva cementera. En lo deportivo, Cruz Azul necesita ganar, necesita hacerlo ya, porque la derrota ante León dejó una imagen muy pobre, un equipo superado, un equipo sin respuestas durante largos tramos del partido, maquillado apenas por el gol de Palavecino, que curiosamente fue de lo mejor en los pocos minutos que tuvo. Nicolás Larcamón sabe que no hay margen, que la presión no solo viene de la tabla, sino del entorno, de la mudanza, de los fichajes, de la cancha, de todo lo que rodea a la máquina. Por eso se espera que mande a la cancha lo mejor que tiene disponible, con Gudiño en la portería, una defensa que busca estabilidad, un mediocampo donde hay más calidad que funcionamiento y un ataque que necesita contundencia urgente. Cruz Azul no solo juega por 3 puntos, juega por tranquilidad, juega por credibilidad, juega por recuperar la confianza de una afición cansada de promesas que no se cumplen. Y mientras Cruz Azul intenta apagar incendios, del otro lado del país, en Guadalajara, el ambiente es completamente distinto, porque Chivas ha arrancado el torneo con 2 victorias, 6 puntos de 6 posibles, liderato y, sobre todo, una sensación que hacía tiempo no se percibía, tranquilidad. Gabriel Milito ha sido claro, nadie está echando campanas al vuelo. Nadie habla de títulos en la jornada 2, pero sí hay una ilusión controlada, una ilusión basada en algo que antes no existía, una idea de juego. Chivas hoy sabe a qué juega, sabe cómo presiona, sabe cómo defiende, sabe cómo ataca, y eso, en el fútbol, vale oro. No es casualidad que no hayan recibido gol, no es casualidad que los jóvenes respondan, no es casualidad que el equipo se vea sólido incluso cuando no brilla. Milito entendió algo fundamental. Convencer. En el fútbol moderno, el reto más grande de un entrenador no es la pizarra, no es el sistema, no es la táctica, es convencer al jugador, lograr que crea, que se comprometa, que entienda el rol que le toca. Y hoy Chivas transmite eso, un equipo convencido, con jóvenes que ya no parecen promesas, sino realidades en proceso. Con una banca que ofrece variantes y con una competencia interna que eleva el nivel. Claro, el calendario ha sido accesible, nadie lo niega, pero en torneos anteriores, con calendarios similares, no se veía esto. La diferencia es el funcionamiento, la verdadera prueba llegará en febrero, cuando enfrenten a América, Cruz Azul y Toluca en un lapso corto.
Ahí se sabrá si este Guadalajara puede aspirar al top 4 o si todo queda en una buena racha inicial. Pero por ahora, el aficionado rojiblanco tiene derecho a ilusionarse no por los puntos, sino por las formas, por el proyecto, por la sensación de que hay un camino claro. Y eso, después de años de confusión, ya es una victoria. En otros frentes, Tigres se prepara para recibir a Pumas en el Volcán, una cancha históricamente complicada para los universitarios que no ganan ahí desde 2014. Tigres llega con bajas, con ajustes, pero con la jerarquía que impone su estadio. América, por su parte, vive un momento extraño, con varias lesiones, con dudas, con un nivel bajo que sorprende, porque si hoy no pasa por encima de San Luis, las alarmas se encenderán más fuerte. Pachuca sigue siendo un proyecto serio, le gana a León, Idrissi vuelve a aparecer, Rondón responde y demuestra que, aunque no haga ruido, siempre compite. Monterrey pone las cosas en su lugar ante Necaxa y nos recuerda que una cosa es ganar una jornada y otra muy distinta es sostener un discurso de caballo negro en Mazatlán. En cambio, vive una situación tristísima, un equipo sin rumbo, sin identidad, con jugadores que saben que el proyecto está condenado y que aún así tienen que salir a la cancha a cumplir. Puebla gana, pero el contexto lo opaca porque el debate vuelve al mismo punto: la cancha, los conciertos, la multipropiedad, la falta de planeación. Y aquí es donde la Liga MX queda mal parada, porque es muy estricta con los requisitos para ascender, con la iluminación, con el césped, con las instalaciones. Pero cuando se trata de equipos establecidos, parece mirar hacia otro lado. El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y México no puede darse el lujo de improvisar. Las sedes de entrenamiento, las canchas, la infraestructura, todo debería estar listo con tiempo, no parchado, no a medias. Hoy Pachuca lleva ventaja, ya ha recibido selecciones, ya ofrece condiciones, mientras Puebla, con todo y su gran ciudad, su gente y su comida espectacular, se queda atrás en lo verdaderamente importante: las instalaciones. Este arranque de torneo nos deja una lección clara. El fútbol mexicano sigue siendo un reflejo de sus contradicciones. Equipos con talento pero mal gestionados, proyectos sólidos que avanzan en silencio, decisiones que se toman tarde, problemas que se repiten torneo tras torneo. Y aún así, el fútbol sigue ilusionando, porque cada jornada aparece un joven, una idea, un proyecto que nos recuerda por qué seguimos mirando, por qué seguimos discutiendo, por qué seguimos apasionándonos. Esto apenas comienza. Es jornada 2, falta mucho camino, muchas caídas, muchas sorpresas. Pero si algo queda claro es que este Clausura 2026 no será aburrido. Entre la máquina intentando reconstruirse, las Chivas soñando con estabilidad, el América buscando reencontrarse, Tigres imponiendo respeto, Pachuca compitiendo y una liga que sigue debatiéndose entre el orden y el caos. El fútbol mexicano vuelve a ser ese espejo imperfecto que tanto criticamos, pero que nunca dejamos de mirar. Y justo ahí es donde el debate se vuelve todavía más profundo, porque no se trata solamente de resultados. Se trata de credibilidad, se trata de coherencia, se trata de entender que el fútbol mexicano ya no puede seguir funcionando como si estuviera en los años 90, improvisando sobre la marcha, resolviendo problemas cuando ya explotaron, reaccionando en lugar de anticiparse. Hoy el aficionado está más informado, más conectado, ve lo que pasa en otras ligas, compara, exige, y cuando ve una cancha en mal estado, una negociación mal llevada o un proyecto sin rumbo, ya no compra el discurso de siempre. Ya no basta con decir es mala suerte, ya no basta con prometer que el próximo torneo será diferente, porque el próximo torneo siempre llega con los mismos errores reciclados. Y por eso el caso de Cruz Azul genera tanto ruido, porque es un club grande, un club con historia, un club con afición nacional y aún así parece atrapado en un ciclo interminable de decisiones a medias. Hoy juega en Puebla, mañana quién sabe, hoy negocia a un jugador, mañana se arrepiente, hoy apuesta por un técnico, mañana lo deja solo frente a la crítica. El problema no es perder un partido, el problema es no tener una narrativa clara de hacia dónde vas. Cuando no sabes si el club está en reconstrucción, en transición o en urgencia, terminas haciendo todo mal. Y la cancha del Cuauhtémoc se convierte en el símbolo perfecto de eso. Buenas intenciones, mala ejecución, consecuencias peligrosas. Mientras tanto, Chivas representa lo contrario, no porque ya sea campeón ni porque tenga garantizado el éxito, sino porque por primera vez en mucho tiempo parece haber una línea clara entre directiva, cuerpo técnico y plantel. Se tomaron decisiones difíciles, se limpiaron nombres pesados, se apostó por un perfil de entrenador con ideas modernas y se le dio margen. Eso no te garantiza títulos, pero sí te garantiza identidad, y la identidad es la base de cualquier proyecto serio. Hoy ves a Chivas y, aunque no te guste, sabes qué intenta hacer en la cancha. Antes no pasaba. Antes era un equipo reactivo, confundido, sin alma. Hoy es un equipo que presiona, que se ordena, que sabe sufrir y que entiende que el torneo se construye jornada a jornada.
Pero ojo, porque el fútbol mexicano tiene una tendencia peligrosa, inflar o destruir proyectos en cuestión de semanas. Si Chivas pierde 2 partidos seguidos en febrero, el discurso cambiará radicalmente y ahí será donde Milito tendrá que demostrar de qué está hecho, no cuando todo va bien, sino cuando llegue la tormenta, porque la tormenta siempre llega. Lo mismo pasará con América, que hoy está bajo la lupa, cuestionado, golpeado por las lesiones y por un funcionamiento pobre. América no puede esconderse, América está obligado a competir siempre, y cuando no lo hace, el ruido es ensordecedor. Si hoy no muestra autoridad, las dudas crecerán, y el margen se acorta rápidamente en un club que no conoce la paciencia. Tigres, en cambio, juega otro partido, uno más silencioso, uno más pragmático. No necesita enamorar, necesita ganar, y en su casa suele hacerlo. Pumas llega con la historia en contra, con una estadística pesada, y en estos partidos, el factor mental pesa tanto como el táctico. Pachuca sigue siendo ese equipo incómodo que nadie quiere enfrentar, porque no depende del ruido mediático, depende del trabajo, de la formación, de la continuidad. Monterrey confirma que la jerarquía existe y que la diferencia de plantel, cuando se impone, no deja lugar a romanticismos. Y luego está el tema que casi nadie quiere tocar de frente, pero que flota en el ambiente, la multipropiedad, los proyectos frágiles. Los equipos que parecen condenados antes de empezar. Mazatlán es el ejemplo más crudo, un equipo sin futuro claro, sin identidad, con futbolistas que salen a la cancha sabiendo que todo puede acabarse pronto. Eso no es sano para la liga, no es sano para el jugador, no es sano para el espectáculo. Y mientras eso ocurre, la liga sigue presumiendo crecimiento, sigue hablando de estabilidad, sigue preparando un mundial que exige estándares mucho más altos de los que hoy se cumplen en varios frentes, porque el mundial no es solo un evento. Es una prueba de infraestructura, de organización, de visión. No puedes aspirar a recibir selecciones de élite si tus canchas no están listas, si tus centros de entrenamiento no cumplen, si tus decisiones se toman tarde. Hoy Pachuca entiende eso, otras sedes todavía no. Y el tiempo corre. El verano de 2026 no va a esperar a que el césped crezca, a que se arreglen los errores, a que se acomoden los calendarios. El reloj ya está en marcha. Este clausura apenas empieza, pero ya nos está mostrando las mismas virtudes y los mismos vicios de siempre. Equipos que ilusionan, equipos que decepcionan, proyectos que prometen, estructuras que fallan. El fútbol mexicano es así, contradictorio, apasionante, frustrante. Lo criticamos porque nos importa, lo analizamos porque lo vivimos. Lo seguimos porque, a pesar de todo, siempre nos da algo de qué hablar, y quizá esa sea la reflexión final, que más allá de los goles, de las polémicas, de los fichajes y de las canchas, el gran reto sigue siendo el mismo, crecer de verdad. No crecer en discursos, no crecer en redes sociales, no crecer en promesas, sino crecer en decisiones, en planeación, en respeto por el juego y por quienes lo juegan. Porque el día que eso pase, el fútbol mexicano dejará de sobrevivir torneo a torneo y empezará, por fin, a construir algo que dure. Y hasta que eso ocurra, aquí estaremos, analizando, discutiendo, señalando errores, reconociendo aciertos, porque este fútbol, con todo y sus fallas, sigue siendo nuestro. Y mientras ruede el balón, la conversación nunca se va a detener. Porque al final del día, el balón sigue rodando y con cada jornada, se confirman muchas cosas que ya intuíamos y se revelan otras que nadie veía venir. Y ahí es donde el fútbol mexicano se vuelve tan impredecible como adictivo. Hoy puedes despertar siendo líder y acostarte siendo cuestionado. Hoy puedes ganar con autoridad y mañana perder sin explicación. Y esa volatilidad es la que mantiene viva la conversación, la polémica y también la exigencia. No es casualidad que cada mesa de análisis termine hablando de lo mismo, la falta de continuidad, la poca memoria institucional y esa costumbre de querer soluciones inmediatas a problemas estructurales. Los proyectos en México casi nunca se miden en años. Se miden en semanas y eso condiciona absolutamente todo. El técnico sabe que no tiene margen para equivocarse, el jugador sabe que un mal torneo lo puede sacar del radar, el directivo sabe que la presión mediática no perdona. En ese contexto, construir algo sólido es casi un acto de rebeldía. Por eso, cuando aparece un equipo que transmite orden, que transmite una idea clara, aunque sea temprano, llama la atención. No porque ya haya logrado algo, sino porque parece ir contra la corriente de la improvisación. Y aquí entra otro punto clave que pocas veces se discute a fondo, la formación del futbolista mexicano. Porque mientras se debate si tal o cual equipo puede ser campeón, en silencio se están definiendo carreras. Un joven que hoy tiene minutos, que hoy se siente respaldado, puede ser la base del club en 5 años. Un joven que hoy no juega, que hoy no entra en planes, puede perderse en el sistema. Chivas, por ejemplo, está apostando por darle continuidad a una generación que ya no es tan joven, pero que necesitaba confianza. Pachuca lleva años haciéndolo. Otros clubes siguen comprando soluciones de corto plazo que no siempre funcionan, y eso conecta directamente con el tema selección.
porque todo lo que pasa en la liga termina reflejándose en el combinado nacional. Si no hay laterales, es porque no se forman. Si no hay centrales confiables, es porque no se les da continuidad. Si no hay delanteros, es porque se apuesta por nombres en lugar de procesos. El Mundial está cada vez más cerca y la liga debería ser el principal semillero, no un escaparate desordenado. Cada decisión que se toma hoy tendrá consecuencias mañana, aunque muchos prefieran no verlo así. Mientras tanto, la afición sigue siendo el motor de todo. A pesar de las canchas malas, de los horarios absurdos, de los proyectos fallidos, la gente sigue llenando estadios, sigue discutiendo en redes, sigue viviendo cada partido como si fuera una final. Eso habla de una pasión que no se ha perdido, pero también de una paciencia que no es infinita. El día que el aficionado deje de ir, deje de ver, deje de exigir, ese día sí habrá un problema real. Por ahora, la crítica es señal de que todavía importa. Este torneo nos va a dar mucho de qué hablar. Habrá caídas dolorosas, habrá rachas inesperadas, habrá técnicos que no lleguen a la jornada 10 y otros que, contra todo pronóstico, se consoliden. Habrá polémicas arbitrales, decisiones del VAR, expulsiones discutidas, goles anulados, héroes improvisados y villanos señalados. Todo eso forma parte del espectáculo, pero ojalá, entre todo ese ruido, también se vayan sentando bases más firmes. Porque el fútbol mexicano no necesita ser perfecto, necesita ser coherente. Necesita que lo que se promete se cumpla, que lo que se exige se aplique parejo, que lo que se planea se respete. Necesita dejar de apagar fuegos y empezar a construir. Y mientras eso no ocurra, cada torneo será una mezcla de ilusión y frustración, de esperanza y enojo, de amor y crítica.